Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría volver a encontrarnos virtualmente en esta noche para continuar estudiando la carta primera del apóstol Pedro. Hasta este punto donde vamos, hemos aprendido cosas maravillosas. Bien lo dice el doctor Paul Caram, que las cartas de Pedro son cartas de madurez espiritual. Así es de que en esta noche pues vamos a continuar con la ayuda del Espíritu Santo con nuestro estudio. Recuérdese que estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Ya hemos estudiado 4 temas sumamente importantes y en esta ocasión pues vamos a llegar al 5º tema. Y el 5º tema es el respeto a la autoridad. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta ocasión y yo creo que vamos a aprender algo sumamente importante para nuestra vida espiritual y principalmente para nuestra madurez espiritual. Oremos un momento. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Danos espíritu de revelación, de sabiduría y la unción fresca, Señor, del Espíritu de Jehová, para poder enseñar y predicar tu palabra bendita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que usted tenga a la mano su Biblia y sería bueno pues tener su cuadernito de notas, ahí su libreta de notas para apuntar algunas cosas importantes que Dios le pueda enseñar. Muy bien, entonces llegamos a el respeto a la autoridad. El pasaje que vamos a tomar en esta ocasión es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 19. Sí, va a ser una porción quizá de unos 7 versículos que vamos a estudiar en esta noche. Leamos esta porción, por favor. Dice así la palabra de Dios: por causa del Señor, fíjese, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Muy bien, es una porción muy rica en esencia, muy rica en contenido. Hay varios hilos de verdad que se pueden encontrar en estos versículos, varios. Pero tomemos el hilo de el respeto a la autoridad. Regresemos a los versículos 13 al 15. El apóstol Pedro dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, a toda, ya sea al rey como a superior, y a gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Bueno, lo primero que Pedro dice acá es que por causa del Señor. Fíjese, no va a ser por causa de las personas que estén en autoridad, no. No va a ser ni siquiera por causa de las leyes, ¿verdad? No va a ser tampoco por causa de nosotros,
sino que Pedro se asegura de dejar claro esto: por causa del Señor, ¿verdad? Por causa del Señor. Y luego, obviamente, por razones de conciencia, debemos hacer eso, someternos a la autoridad. Pedro se sometió en su tiempo, se sometió a reyes, a gobernadores y a administradores de la ley. Sí, él lo hizo. Y cuando escribe a la iglesia, pues también nos enseña que debemos respetar, hermanos, y someternos a toda autoridad. Note que Pedro dice aquí claramente: a toda autoridad. Toda autoridad. Sí. Tenemos la autoridad gubernamental, la autoridad civil, tenemos la autoridad familiar, tenemos la autoridad laboral, tenemos la autoridad eclesiástica, etc. Ahora Pedro nos está llamando al sometimiento a toda autoridad. Bendito sea Dios. Ahora, no solo el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo nos enseña enfáticamente, hermanos, que debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice así. Aquí ya no es Pedro, aquí ya es el apóstol Pablo. Dice: sométase toda persona. Y aquí Pablo usa la palabra todo para las personas. Pedro lo usó para la autoridad, toda autoridad. Pero ahora Pablo dice: sométase toda persona. O sea que toda persona es toda persona. Pues ahí estamos incluidos todos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta palabra sí es fuerte, realmente, y nos deja ver claramente la importancia que tiene el someternos a toda autoridad. El apóstol Pablo pues también fue un hombre que en su vida práctica él se sometió a las autoridades. Cuando había que someterse a las autoridades israelíes, él se sometió. Cuando había que someterse a las autoridades romanas, él se sometió. Es más, el gobierno romano protegió algunas veces a Pablo de los ciudadanos israelitas, que en algunas ocasiones, siendo conocedores de las sagradas escrituras, imagínense usted, por predicar el evangelio lo querían linchar, lo querían matar, lo querían asesinar. Entonces Pablo tuvo que acudir a las autoridades romanas porque él era ciudadano romano. Entonces, y ellas lo protegieron. Ahora bien, esto tiene un balance, ¿verdad? No podemos dejar de decir esto, de mencionar el balance. Óigame bien. Cuando el ordenamiento jurídico de los hombres, o digámoslo más sencillamente, cuando las leyes de los hombres violenten la ley de Dios, violenten la ley de Dios, o nos quieran mandar a que por obedecer la ley de los hombres nosotros desobedezcamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, entonces hay que valorar la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. Sí, hay que darle prioridad a la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. Pedro, este mismo Pedro que nos está enseñando aquí que nos sometamos a toda autoridad, él actuó algunas veces en contra de la ley romana, cuando la ley romana le prohibía predicar el evangelio.
Sí, cuando le prohibió predicar el evangelio, Pedro dijo, bueno, aquí no puedo yo sujetarme a la ley romana porque yo tengo una ley más alta que la ley romana, la ley de Dios, el mandamiento del Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, quien me ha ordenado que yo predique el evangelio. Entonces, aunque la ley romana le estaba impidiendo predicar el evangelio, Pedro no se sometió a esa ley. ¿Por qué? No porque él fuera rebelde a la autoridad, sino porque él estaba sometiéndose a una ley superior, la ley de Dios, que lo había comisionado a él para que predicara el evangelio. Miremoslo por favor en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, en primera instancia. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sí, les estaban prohibiendo los judíos y los romanos en conjunto predicar el evangelio. Entonces Pedro respondió, juzguen ustedes, señores, si es justo y correcto delante de Dios obedecerle primero a los hombres y después a Dios. Ahí ya. Luego en Hechos capítulo 5 verso 29, Pedro una vez más les dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, aquí ya están todos los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, entonces Dios les había mandado a ellos y también nos ha mandado a nosotros a predicar el evangelio a todo el mundo. Y escuche, cuando un gobierno prohíba esto, no estamos obligados a obedecer. Cuando un gobierno nos prohíba predicar el evangelio que Dios nos ha mandado, que Cristo nos ha mandado a predicar, entonces no estamos obligados a someternos a las autoridades humanas, ¿verdad? Espero que eso quede claro. Sin embargo, debemos tener cuidado con las otras leyes civiles y oiga, mucho cuidado de no usar estos versículos que hemos leído para apoyar manifestaciones en rebelión, para no apoyar desobediencia civil. Cuidado con eso. Pero mientras esto no acontezca, ¿verdad? O sea, mientras no nos prohíban predicar el evangelio y hacer la voluntad de Dios, pues hombre, en todo lo demás debemos someternos a las autoridades superiores. Bendito sea Dios. Con mucha tristeza hemos visto cómo algunos pastores, algunos líderes se han rebelado contra el gobierno de su país, ahora que nos han establecido un protocolo de restricción y de confinamiento en nuestros hogares. Queridos hermanos, esto no es una prohibición a predicar el evangelio. En ninguna manera. No tenemos por qué rebelarnos contra nuestras autoridades. No, ellos no nos están prohibiendo predicar el evangelio. Alguien puede decir, pero sí nos están prohibiendo reunirnos en un templo, pero es por nuestro propio bien realmente. Pero esto no es una prohibición permanente, es solo por emergencia, es por causa de la pandemia y por la responsabilidad que ellos tienen con la ciudadanía que gobiernan. Seamos sabios, ¿verdad? No seamos rebeldes. Al someternos a la autoridad, nos vamos a someter a la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios según el apóstol Pedro y según el apóstol Pablo, según la Sagrada Escritura. Al manifestar una actitud de obediencia a las leyes de nuestro país, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer callar toda acusación de la gente insensata. Sí, vamos a hacer callar toda acusación de la gente insensata. Sí, tengamos cuidado entonces con eso y seamos personas que mostremos humildad y obediencia a la palabra de Dios. Recuérdese que Pedro nos dijo por causa del Señor. Y Pablo nos da a entender también que es por causa de nuestra conciencia,
para sentirnos que estamos sometiéndonos al Señor y que estamos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16 al 19 vemos que el respeto a la autoridad debe ser como siervos de Dios, como siervos de Dios. Sí, aquí dice la palabra como libres, sí, pero no como los que tienen libertad, la libertad como pretexto para hacer lo malo y sacar su amargura y su rebelión, no, sino como siervos de Dios. Usted sabe lo que significa siervo, ¿verdad? Siervo, 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 es alguien que se somete, es alguien que respeta su autoridad, es alguien que obedece, es alguien que sirve. Siervo, siervo. Ahora, como siervos de Dios, dice aquí el apóstol Pedro: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Gloria a Dios. Bueno, vamos a analizar estas cosas como Pedro las enumera. De Deuteronomio capítulo 17 verso 15, oiga lo que diré a continuación. De Deuteronomio 17, 15, que dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Bueno, esto fue lo que Dios le ordenó a Israel. A Israel. Esto no es para todas las naciones del mundo. No, es para el pueblo de Dios, pues, ¿verdad? Para Israel. Ellos, como pueblo de Dios, no podían poner a un hombre que no fuera judío, pues, que no fuera de su misma raza. Sí, que no fuera del mismo pueblo de Dios. Pero esto no se puede aplicar a todas las naciones del mundo, porque acuérdense que las naciones del mundo son gentiles. Y ahí en las naciones, ahí tenemos una combinación de muchas religiones, no solo cristianos sabemos en las naciones. Hay un montón de religiones y otros que no tienen religión, etcétera. Entonces eso no puede ser aplicado a las naciones gentiles, sino solamente a Israel. Sin embargo, los judíos dedujeron que no estaban obligados a obedecer a ningún rey que no fuese de su propio pueblo. Sí. Ahora, esa mentalidad fue transmitida, porque acuérdese usted que los judíos, cuando se dio la persecución y la dispersión, salieron de Israel. Tuvieron que salir de Jerusalén e ir a refugiarse en un montón de naciones allá. Pero gloria a Dios que a donde iban, ellos iban predicando la palabra de Dios, esparciendo la semilla del evangelio. Pero acuérdense, ellos llevaban la mentalidad que no podían poner como rey a uno que no fuera del pueblo de Dios. Pero repito, es que eso Dios se lo dijo para la nación de Israel, no para las demás naciones gentiles. Pero esa mentalidad fue transmitida a los cristianos convertidos. Ellos pensaron que por su afinidad con Cristo, porque tenían como rey a Cristo, entonces no tenían que someterse a ninguna otra autoridad del mundo, ¿verdad? Que estaban libres de someterse a cualquier otra autoridad terrenal. Ahora, para corregir eso, para corregir esa idea errónea, fue que Pedro explica lo que estamos estudiando hoy. Sí, Pedro les explica que ciertamente estamos libres de la esclavitud espiritual, pero no de las autoridades terrenales. No estamos exentos de someternos a las autoridades terrenales. No, porque ya Pablo también nos dijo en Romanos 13 que leímos, nos dijo que toda autoridad viene de Dios, ¿verdad? Viene de Dios. ¿O no pensamos que Dios gobierna en las naciones gentiles? Claro que sí, ¿verdad? Todo el mundo está bajo Dios. Entonces Dios es el que delega su autoridad para que se gobierne en todas las naciones. Y Pablo lo dice claramente. Escuche, Pablo no le está escribiendo a los israelitas, sino a los romanos, que era una nación gentil. Y le dice que la autoridad viene de Dios, ¿verdad? Viene de Dios. Bueno, pero regresemos a Pedro.
Pedro aquí en esta porción que nos ocupa dice: honrad a todos. Honrad a todos. Mire, como siervos de Dios, como cristianos, dice: honrad a todos. Ahora, esta declaración está en categoría de aoristo, es decir, que indica una acción puntual en bloque. Debemos honrar a todos, no importando su nivel, su posición, su rango, su edad. Sí, debemos honrar a todos, todos. Esa es, digamos, la actitud que nosotros como siervos del Señor, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, o por causa de nuestro Señor debemos hacer: honrar a todos. Bendito sea Dios. De incluso el apóstol Pablo dice que debemos estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Bueno, eso es lo que Pedro está tratando de enseñarnos aquí. Honrad a todos. Yo tengo que honrar a mi jefe, sí, pero también tengo que honrar a mi subordinado. Tengo que honrar al hombre, también a la mujer. Tengo que honrar al niño, al joven, al adulto, al anciano. Tengo que honrar a todos, a los que son inconversos también, a los que son cristianos. Tengo que honrar a todos. Esto es porque soy siervo de Dios, porque soy hijo de Dios, porque quiero agradar a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Y esa es una actitud cristiana: honrar a todos. Bueno, luego Pedro dice: amad a los hermanos. Y ahí ya se reduce un poco, ¿verdad? Porque no todos son nuestros hermanos. Pero dice: amad a los hermanos. Es nuestro deber, queridos, amar a los de la familia de la fe. Sí, no importa de qué denominación sean, no importa qué iglesia asistan, donde se congreguen. Si ellos son cristianos, si ellos tienen a Cristo en su corazón, si ellos han nacido de nuevo, si ellos son hijos de Dios, nosotros tenemos que amarlos. Sí, que amarlos. Oiga lo que le voy a decir. Aunque no creamos exactamente lo mismo en cuanto a doctrina, ¿verdad? Porque hay algunas variaciones, y acordémonos que la revelación es progresiva y poco a poco uno va conociendo y conociendo y conociendo la plenitud de la verdad. El conocimiento es progresivo. Hay algunos que van un poco atrás, otros que van un poco adelante de nosotros, pero no importa, ¿verdad? Si son cristianos, si son hermanos, si son de la familia de la fe, si son hijos de Dios, nosotros tenemos que amarlos. Eso es lo que Pedro dice acá: amad a los hermanos. ¿Sabe? Va a llegar el momento en que nos vamos a necesitar los unos a los otros. Sí, va a llegar el momento, la persecución se va a incrementar en contra de la iglesia, el horno se va a calentar 7 veces en contra de la iglesia, y yo creo que va a llegar el momento cuando nos vamos a necesitar los unos a los otros. Y yo no le voy a estar preguntando al hermano: mire, hermano, ¿usted de qué denominación es? O hermano, mira, ¿usted a qué iglesia asistes? No, nos vamos a necesitar como familia de la fe, como cristianos. Ahora, por eso es que debemos amarnos los unos a los otros. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos, los de afuera, ¿verdad? Los inconversos. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Es importante que amemos a los hermanos. En tercer lugar, Pedro dice: temed a Dios, temed a Dios. El temor a Dios, yo lo he definido en otras ocasiones como aquella santa reverencia, aquel santo respeto que nos hace estar conscientes de que siempre estamos en la presencia
de Dios. Siempre estamos en la presencia de Dios. Y ese sentimiento nos lleva a no hacer cosas que lo desagraden. Ese es el temor de Dios, porque Proverbios dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahora, aquí dice Pedro, temed a Dios, temed a Dios. En Mateo capítulo 10, verso 28, el Señor Jesucristo nos dice que el temor está reservado únicamente para Dios. A Dios debemos temer, a Dios. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este definitivamente es Dios. Hermanos, debemos temer a Dios. Ahora le voy a decir algo. El temor de Dios en la Biblia está señalado como un tesoro que Dios tiene para aquel que se lo pide. Debemos pedir a Dios ese tesoro. Señor, infunde en mi corazón tu santo temor. Señor, regálame tu santo temor. Quiero ser un hombre, una mujer temerosa de Dios. También el temor de Dios está identificado en la Biblia como una unción del Espíritu Santo. El espíritu de temor de Jehová es una unción del Espíritu Santo, y debemos pedir a Dios que derrame sobre nosotros esa unción de temor de Jehová, para que seamos hombres como Job, temerosos de Dios y apartados del mal. Como Daniel, temerosos de Dios y apartados del mal. Como Noé, ¿verdad? Temerosos de Dios y apartados del mal. Entonces, debemos temer a Dios, pedirle a Dios que nos llene de su santo temor para temerle a Él. No debemos temer a nadie más, ni a nada más. Realmente el único digno de temor es el Señor, ¿verdad? Temamos pues. Bueno, luego, en cuarto lugar, Pedro está señalándonos aquí, honrad al rey. Honrad al rey. Note los cuatro consejos que nos da Pedro. Honrad a todos. Muy bien. Luego, amad a los hermanos. Muy bien. Luego, temed a Dios. Y luego dice, honrad al rey. O sea, la autoridad. El rey es el que gobierna, ¿verdad? El que tiene la autoridad. Honrad al rey. Ahora, yo quisiera ponerlo a pensar un momentito. ¿Sabe usted quién era el rey cuando Pedro escribió estas palabras? ¿Quién era el rey en el Imperio Romano, que era en el que estaban viviendo? ¿Quién era el rey en ese momento? Al que Pedro dice, honren al rey, hermanos, honren al rey. ¿Sabe quién era? Era el emperador Nerón. ¿Sí? Nerón, usted lo puede constatar en la historia. Él era el emperador romano en ese momento. Y sabe usted que Nerón no era una dulce paloma. No, Nerón era un malvado. Nerón era un pecador de los más horribles. Él había matado a su madre, él había matado a su esposa, él había matado a su hijo. Nerón era homosexual. Sí, Nerón fue uno de los que mató más cristianos de los emperadores romanos. Sin embargo, Pedro dice, honren al rey. Hermanos, honren al rey. Bendito sea Dios. Quiero dar una palabra con todo amor y con todo el respeto y con toda la consideración del caso. Hermanos y hermanas, no debemos hablar mal de nuestras autoridades. No debemos hablar mal de nuestro presidente, del vicepresidente,
de nuestros gobernadores, de nuestros alcaldes. No debemos hablar mal de nuestras autoridades. Esto desagrada a Dios, hermanos. Todo lo contrario, debemos honrarlos. Y alguien podrá decir, pero pastor, ¿cómo voy a honrar yo a este hombre? Mire cómo es, mire lo que hace, etcétera. Pero yo le digo, por muy malo que sean, nuestros presidentes no se parecen todavía a Nerón. Todavía no se parecen a Nerón. Pero viene aquí Pedro y dice, honren al rey, honren al rey. Entonces, aún tratándose de personas como Nerón, si son gobernantes debemos honrarlos. Ahora, oiga lo que digo, óigalo bien. Esto no quiere decir que respetemos su carácter o su estilo de vida, o que estemos de acuerdo con lo malo y perverso que están haciendo. No, y 1000 veces no. Sino que lo que estamos haciendo es respetar el puesto de autoridad que Él tiene, la autoridad que Él representa. Eso es lo que tenemos que honrar. Sí. Pongamos mucho cuidado acerca de lo que los falsos profetas y los falsos maestros dicen. Sí. Sabe, hace unos cuantos días yo escuché a un hombre que se me parece a los que va a señalar el apóstol Pedro y el apóstol Judas en estos versículos que hemos leído. Dejan mucho que desear. A mí me parecen más falsos que verdaderos. Sí, más falsos que verdaderos, por lo que están haciendo, por cómo están rebelándose contra los mismos presidentes de sus países, sus autoridades. Pero oiga lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 11. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Oh, que seamos piadosos. Sabe el Señor librarnos de la tentación y de la prueba, pero si somos piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oh, los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces quiero que note usted que aquí Pedro menciona a los piadosos por un lado y a los injustos por el otro. Es un contraste, piadoso e injusto. Pero cuando habla de los injustos, vea lo que dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y oiga, y desprecian el señorío. Desprecian el señorío, o sea, desprecian la autoridad. Sí, desprecian la autoridad. Dice, atrevidos, dice Pedro, y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Imagínense, no temen ellos hablar mal de sus autoridades superiores. Y Pedro pone un ejemplo aquí: mientras que los ángeles, dice, que son mayores en fuerza y en potencia que el hombre. Los ángeles son mayores que los hombres. La Biblia dice que el hombre, en el Salmo 8 dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Tenemos a Dios arriba, los ángeles en medio y los hombres más abajo. Los hombres son hechos un poco menor que los ángeles. Pero mire lo que Pedro dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra las potestades superiores delante del Señor. Qué tremendo. Ellos son respetuosos de la autoridad. Respetuosos de la autoridad. Y si usted ha leído un poco la Biblia, se recordará, si ha leído también el libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia. Ahí dice que cuando Miguel, el arcángel Miguel y Satanás luchaban por el cuerpo de Moisés, se lo estaban disputando. El diablo quería quedarse con el cuerpo de Moisés y Dios lo quería en otra parte. Entonces envió a Miguel para que llevara ese cuerpo a donde Dios quería, pero Satanás quería impedirlo. Entonces estaban ahí disputándose el cuerpo de Moisés. Pero sabe que el arcángel Miguel no
no le faltó el respeto a la autoridad de Lucifer, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Apeló al Señor: el Señor te reprenda. Bueno, entonces es muy importante que ni los ángeles, que son mayores que nosotros en rango, ellos irrespetan la autoridad. No, ellos son muy respetuosos de la autoridad. Miremos entonces Judas, la epístola del apóstol Judas. Solo tiene un capítulo, versículo 8 y 9. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, vea, y blasfeman de las potestades superiores. Si hay gente así, y eso es lo que Pedro nos está previniendo. Dice lo que les estaba contando hace un momento: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Respeto a la autoridad, no por el carácter y estilo de vida que ellos tengan, sino por el puesto que tienen, la autoridad que representa. Entonces, sigamos adelante. De una manera especial, Pedro se dirige a los criados. Miremos el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mire el consejo de Pedro. Mire el consejo del Espíritu. Qué tremendo. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora, la palabra criado que se usa acá en el griego se traduce como sirvientes y también como esclavos, ¿verdad? En aquella época había muchos esclavos, muchos sirvientes. Hoy podríamos hablar de empleados y trabajadores, sí. Así, de la misma manera, debemos mostrar respeto por aquellos que están en una posición de autoridad sobre nosotros. Como trabajadores, como empleados, hay que respetar a nuestros jefes, a nuestros patronos, a los gerentes, a las autoridades en las empresas. Hay que respetarlos, sí. Ahora, habrá casos en los que tendremos jefes buenísimos, ¿verdad? Buenísimos, considerados, amables, buenos. Y bueno, y eso es fácil, someterse uno a buenos jefes. Pero sabe que habrá ocasiones en que tendremos jefes autoritarios, duros, ¿verdad?, que nos harán sufrir. Pero aún así, hermanos, nosotros debemos respetarlos y honrarlos y someternos a la autoridad que ellos representan. ¿Ya? Muy bien. Así es que atendamos a lo que el apóstol Pedro, a lo que la palabra del Señor nos enseña en esta ocasión, recordando, hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, hermanos, en justicia, a fin de que seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Bueno, que Dios le bendiga, y recuerde usted que hay autoridad en el gobierno, ¿sí? Hay autoridad en la nación, en el departamento, en el municipio. Hay autoridad ahí en su colonia, hay autoridad en su hogar, hay autoridad en la escuela, ¿verdad? Hay autoridad en la iglesia. Bueno, y en todo lugar hay autoridad. Entonces, Pedro nos enseña a que nos sometamos por causa del Señor y como siervos de Dios, que nos sometamos a toda autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
las que hay por Dios han sido establecidas. Y todo aquel que resiste a la autoridad, a Dios resiste, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y los que resisten, dice Pablo, acarrean para sí mismos condenación. Y nosotros no queremos atraer hacia nuestra vida ningún mal, todo lo contrario, queremos recibir bendición. Y una de las claves para recibir bendición es someternos a la autoridad. Amén. Bueno, Dios lo bendiga, le bendiga, y vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra, por tu instrucción. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, Señor, que nos han escuchado en esta presentación. Te pedimos que nos des la gracia para ser obedientes, respetuosos, Señor, a la autoridad. Que honremos la autoridad por causa de ti, Señor, y también como siervos tuyos que somos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.